Hay silencios que no son falta de palabras, sino heridas en el lenguaje. Soy Beatriz Gutiérrez, estudiante del grado de Psicología, y hoy quiero hablarte de uno de esos silencios que casi nadie ve, el trastorno del desarrollo del lenguaje, conocido con las siglas TDL. Se calcula que 1 de cada 14 niños, es decir, un 7%, ni más ni menos, vive con esta dificultad para expresarse y comprender el lenguaje. Y aún así, muchos crecen convencidos de que el problema está en ellos, que no sirven para hablar, que son torpes, que son despistados o que simplemente no valen lo suficiente. Pero la realidad dista mucho. Estos niños saben y entienden mucho más de lo que logran decir. Su mente puede ir deprisa, pero las palabras se quedan atrapadas, como si su cerebro no encontrara la salida exacta para que pudieran expresarse. Imagina por un momento necesitar o querer contar algo que para ti es muy importante y percibir perfectamente que no puedes y que nadie está entendiendo tu mensaje. Imagina además que eres un niño y que sientes eso cada uno de los días. El trastorno del desarrollo del lenguaje es una alteración del neurodesarrollo que afecta a la adquisición y al uso del lenguaje, tanto oral como escrito, sin que exista la pérdida auditiva, la discapacidad intelectual ni la falta de oportunidades de estimulación. Según el DSM-5, se caracteriza por dificultades persistentes en la comprensión y en la expresión verbal, limitaciones en el vocabulario, errores gramaticales frecuentes y una menor fluidez al construir frases o mantener conversaciones. La psicóloga Elvira Mendoza, en su libro El trastorno específico del lenguaje, nos explica que el problema no está en hablar tarde, sino en cómo el cerebro procesa y organiza el lenguaje. En el trastorno del lenguaje se ven afectadas funciones como la memoria verbal, la planificación del discurso o la comprensión de estructuras gramaticales complejas. Por eso muchos niños con trastorno del lenguaje saben perfectamente lo que quieren decir, pero es que las palabras se enredan, las frases se interrumpen o incluso no llegan ni a salir. En las aulas son niños que a menudo parecen distraídos o poco motivados, pero muchas veces lo que sienten es frustración y miedo a fallar. Y esa es quizá la primera herida del trastorno del lenguaje, crecer creyendo que el problema eres tú. Durante años el trastorno del lenguaje fue un terreno lleno de confusiones. Se utilizaron distintos nombres: retraso del lenguaje, trastorno específico, disfasia, pero todo cambió en 2017 con el proyecto Catalyst, liderado por la investigadora británica Dorothy Bishop. Por primera vez, un grupo internacional de expertos alcanzó un consenso. El trastorno del lenguaje se reconoció como una alteración persistente del desarrollo del lenguaje con base neurológica y sin relación con la inteligencia. Este consenso fue un paso enorme, porque permitió visibilizar un trastorno que afecta a millones de niños y que hasta entonces se confundía muchas veces con timidez o desmotivación. Otra investigadora, Courtney Norbury, demostró que la inteligencia no verbal, aquella que incluye la capacidad de razonar, resolver problemas o comprender relaciones visuales, y el lenguaje, no recorren el mismo camino en el cerebro. Que un niño puede tener un pensamiento rápido, lógico y creativo y, sin embargo, encontrarse con enormes dificultades para poder poner ideas en palabras. Su mente funciona con claridad, pero el lenguaje no siempre consigue seguirle el ritmo. Los estudios de Gina Conti-Ramsden fueron todavía más reveladores. Esta investigadora británica siguió durante años a niños, adolescentes y adultos con trastorno del lenguaje y descubrió que las dificultades no desaparecen con el paso del tiempo, que simplemente cambian de forma. En la adolescencia pueden aparecer problemas de comprensión lectora, inseguridad en las conversaciones o miedo a participar en clase. Y en la adultez, esas mismas barreras afectan al desempeño laboral, a la formación y sobre todo a algo mucho más profundo, a la confianza en uno mismo. Su investigación mostró que sin un acompañamiento adecuado el trastorno del lenguaje no es algo que pueda curarse, pero sí puede compensarse si se interviene a tiempo y se ofrece comprensión. Muchos describen la sensación de vivir con un pensamiento que va mucho más deprisa que sus palabras. La ciencia al fin demostró esto que tantas personas y sus familias intuían, que no es falta de voluntad, es una forma distinta de poder procesar el lenguaje.
A menudo olvidamos que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos, sino es la base sobre la que construimos la conciencia de quiénes somos. Los niños aprenden a nombrar lo que sienten antes de poder gestionarlo, y cuando esa capacidad falla, también se debilita su seguridad emocional. Los estudios en neuropsicología del desarrollo muestran que las dificultades del lenguaje se asocian a mayor riesgo de ansiedad, aislamiento y baja autoestima. No porque haya un daño emocional previo, sino porque el mundo se vuelve confuso cuando tú no puedes explicarte. Si nadie te entiende, acabas creyendo que lo que sientes no tiene nombre o que no tiene relevancia incluso. Y ese silencio interno es tan importante de atender como los propios problemas del lenguaje. En los últimos años, los medios de comunicación y las redes sociales han empezado a dar voz a las familias y a los profesionales que conviven con el trastorno del desarrollo del lenguaje. Esa divulgación más rigurosa está ayudando a desmontar mitos que estaban muy arraigados, como lo del «ya hablará», «es que es tímido», «es que a lo mejor no se esfuerza lo suficiente». Cada vez hay más reportajes, podcasts, campañas, guías que explican que detrás de las dificultades para expresarse hay un trastorno neurológico real, que no es un problema de actitud. Y esto está empezando a cambiar muchas cosas. Porque cuando la información llega, los docentes pueden identificar antes los signos, las familias dejan de sentirse perdidas y los niños dejan de cargar con etiquetas erróneas que algunas veces no les pertenecen. Durante años, muchos han pasado por diagnósticos confusos entre la dislexia, el autismo o simplemente un retraso madurativo sin recibir con ello la ayuda que necesitaban. Y esa falta de comprensión también puede dejar heridas. Por eso la divulgación es tan importante, porque entender no solo abre la mente, es que también repara. La comprensión social, al final, es otra forma de abordar. El colegio es uno de los escenarios donde el trastorno del lenguaje se hace más visible, pero también donde puede empezar a sanar. En varias guías y herramientas de intervención se insiste en algo que puede parecer básico, pero que tiene un impacto enorme. Usar frases más cortas, usar apoyos visuales, dar más tiempo para responder y, sobre todo, evitar corregir de manera constante. Porque cada corrección repetida es un recordatorio de «otra vez lo he dicho mal». Estas guías también advierten que la detección temprana y la colaboración con las familias son decisivas para evitar que el niño se desmotive. La neuropsicología, por su parte, también nos ha ayudado a entender mejor esta realidad. Sabemos que muchos niños con trastorno del lenguaje tienen dificultades en la memoria de trabajo verbal, lo que hace que seguir consignas largas o mantener una conversación para ellos sea un esfuerzo enorme. Que no es que no atiendan o que no escuchen, es que para ellos procesar, retener y responder a la vez exige muchos más recursos de los que su cerebro puede sostener sin apoyo. Es por esto que necesiten más tiempo, más estructura y menos presión. Y al respecto, hay algo de lo que se habla muy poco, el sesgo de género. Unas investigaciones de la Universitat Oberta de Cataluña muestran que las niñas con trastorno del lenguaje suelen pasar más desapercibidas y son mucho menos detectadas que sus pares varones. Ellas compensan con gestos, con sonrisas, con frases memorizadas y habitualmente fingen que lo entienden todo. Lo suelen hacer para no sentirse distintas porque desde muy pequeñas las niñas aprenden a camuflar sus diferencias para no sentirse fuera del grupo. Ese desgaste no se puede medir tan fácilmente con pruebas, pero deja huella. Por mi parte, después de investigar y escuchar tantas historias, he comprendido que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarse. Es una forma de habitar en el mundo. Cuando un niño no puede expresarse, pierde temporalmente la posibilidad de mostrarse como es. Acompañar el trastorno del lenguaje no consiste en corregir cada palabra. Es más, reconocer el enorme esfuerzo que hay detrás de cada intento de poder hablar. La investigación ha mostrado que el apoyo emocional y la validación constante actúan como factores protectores frente a esa ansiedad, frustración y aislamiento que tantos niños están viviendo en silencio. Hoy en día sabemos que el trastorno del lenguaje requiere una intervención multidisciplinar y sostenida en el tiempo. Los programas más eficaces integran el trabajo de logopedas, psicólogos, pedagogos y familias, combinando la estimulación del lenguaje con el acompañamiento emocional y social.
Desde nuestro ámbito, la psicología, la clave estaría en identificar las áreas cognitivas implicadas, con la memoria de trabajo verbal, la atención o la autorregulación emocional, y diseñar apoyos que reduzcan la carga mental que los niños soportan al intentar comunicarse. Hay estrategias como el entrenamiento en habilidades lingüísticas, la comprensión lectora o la narración guiada, que junto con la psicoeducación familiar han demostrado su eficacia en mejorar la comunicación y la confianza. Y es que en todo este proceso, la familia no puede sustituir la intervención profesional, pero sí puede convertirse en un entorno terapéutico natural, reforzando lo aprendido y ofreciendo seguridad afectiva. Por eso, no tenemos que subestimar nunca el poder de la comprensión cotidiana. Porque cuando la familia y todo su entorno dejan de fijarse solo en lo que el niño no dice y comienzan a escuchar lo que de verdad intenta comunicar, todo empieza a cambiar. Y es ahí, en esa sinergia entre la ciencia y el vínculo, donde los avances se vuelven verdaderamente sostenibles y significativos. El trastorno del lenguaje no define a quien lo padece, pero sí pone a prueba nuestra capacidad como sociedad para poder mirarlo con empatía. Dar voz a quien aún busca la suya es quizá una de las formas más hermosas de hacer psicología. Muchas gracias por acompañarme y ojalá aprendamos todos a escuchar también esos silencios que hablan sin palabras. Soy Beatriz Gutiérrez y esto fue Cuando las palabras no salen, entender el trastorno del lenguaje.